see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Me quedé sin trabajo, el banco me desahució y ahora vivo en la calle. Lo peor es que parece que dejas de existir. Llegó un momento que no me importaba nada. Ponle cara. Sara, 41 años. ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Home again, home again. Esta es tan solo una de las muchas historias que encierran las calles. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que en Cantabria puede haber unas 300 personas sin hogar. One day I know I feel strong again. Que unas 300 personas viven en las calles de Cantabria es una realidad que no podemos ignorar. Desde Cáritas denuncian que estas personas se encuentran sin salida ante un sistema de protección que no funciona. All this talk will make you old. So I'll close. Cada 31 de octubre celebramos el Día de las Personas sin Hogar. Un día que reúne a las organizaciones sociales que trabajan con estas personas precisamente para denunciar las dificultades permanentes que afrontan para acceder a los derechos fundamentales y que se han agravado aún más durante la pandemia. Soy María Luisa y durante 1 año y medio estuve viviendo en la calle. Yo era administrativa, trabajaba en un banco, en las oficinas de un banco. Conocí a mi marido, nos casamos y entonces mi marido me empezó a pegar enseguida. Me sentía sola, no tenía ganas de vivir, no. Cuando salí de casa, lo primero que hice, ¿sabes las autovías, los puentes de esos que hay que las suben, que las cruzan? Y estuve mirando por algún sitio a ver si me tiraba. La mente falla, la mente puede fallar en cualquier momento. No tenía dónde ducharme, no tenía dónde comer, no sabía cómo salir de esta situación. Cuando en Cáritas me dijeron que me podían ofrecer un piso para mí sola, lo primero que dije es tener una casa después de estar en la calle, es tener la vida, sentir la vida dentro de ti. La asistenta social me habló del centro Sara. Yo allí he encontrado personas buenas, con buenos sentimientos. Entonces a mi mente vino la idea del voluntariado. Y el hecho de hacer cosas por los demás me hace sentir muy bien. Yo ahora me siento en el cielo. Después de ver el infierno me siento en el cielo. Para acercarnos un poco más a esta situación hemos estado charlando con Olga Oliva. Es la coordinadora del área de acompañamiento especializado en Cáritas. Lo que reivindicamos es la sensibilización hacia este colectivo, que bueno, pues es un colectivo que está en calle, pero no solo, es un colectivo que está viviendo en situaciones de vivienda insegura, de vivienda inadecuada y que está pues, en una situación muy vulnerable. En Cantabria hablamos de una estimación aproximada de entre unas 250 a 300 personas. Son estimaciones que hacen las entidades que trabajan con las personas sin hogar, con lo cual, bueno, pues tenemos una necesidad muy grande de un observatorio de la realidad que diga, efectivamente hay un estudio que dice, estas personas son, y que además incluyan
todos estos colectivos de los que hemos hablado, ¿no? Vivienda insegura, vivienda inadecuada, que además va a acabar siempre en una situación de sinhogarismo si no se previene. Imagino que el mayor porcentaje se congregue en la propia ciudad de Santander, ¿no? Claro, sobre todo porque los recursos, los escasos recursos que tenemos para las personas sin hogar se concentran en la ciudad de Santander, en las grandes ciudades. Digamos que no es que no exista las personas sin hogar en los núcleos rurales, sino que quizás están más en viviendas inadecuadas, viviendas que dice la legislación que eso no es una vivienda habitable. Las personas que están en la calle están muy desprotegidas y desde luego están al margen de una sociedad que está dejándolas en un lado, ¿no? No estamos teniendo en cuenta a estas personas. Es un fenómeno claramente de desigualdad social, a veces ponemos el foco en un fenómeno individual y lo centramos en esas personas, pero estamos asistiendo a un fenómeno de desigualdad, de acceso a derechos. Para que nos hagamos una idea, ¿a qué situaciones se enfrentan estas personas? Las personas que están en la calle se enfrentan a situaciones límites, situaciones desde las necesidades básicas, alimentación, vestido, frío y todas las necesidades referidas con la seguridad. Una de las cosas más tremendas a las que se enfrentan es pues a la violencia en la calle. Muchos de ellos nos han referido, bueno, pues cómo han vivido situaciones de extrema violencia, ¿no? Y de extrema preocupación, y además de desprecios, de prejuicios, etcétera, etcétera. La ley dice que todo el mundo necesita y merece una casa digna y eso no es de verdad. Creo que con eso se acabarían los problemas. El perfil de las personas sin hogar en Cantabria, lo que nosotros nos estamos encontrando es a nivel nacional, personas nacionales entre 40 y 50 años, principalmente varones, aunque sí que me gustaría destacar el tema de las mujeres en situación de sin hogar, porque están muy invisibilizadas, pero es un fenómeno muy grave, puesto que al hecho de estar excluidas por el hecho de estar en calle, sufren una doble violencia por el hecho de ser mujeres, como es la violencia, bueno, pues como todos conocemos, la violencia machista. Nos puede pasar a cualquiera, te quedas un día sin trabajo, al día siguiente pierdes la casa y se acabó. Con el virus pues está bastante complicado lo que es hacer una vida normal, como todo el mundo, está afectando mucho, entonces a nosotros también nos afecta también más. O sea, ha sido duro, la verdad que duro ha sido, pero lo he tenido que buscar si he querido dormir en un colchón, para no dormir en los cartones. El COVID ha afectado, como no podía ser de otra manera, si a todos nos ha afectado de una manera tremenda, a las personas que están en la calle, a las personas que están sin hogar, les ha afectado de una manera exponencial. Ahí está. Quienes no tienen casa, el quédate en casa, la respuesta es ¿y en qué caso me quedo? Pensad que una persona que está en la calle no tiene, para empezar, ni un sitio donde poder llamarla para la vacunación, que ya es una dificultad muy grande. Pero además de eso, hubo que reubicar, hubo que ver dónde podía pasar la cuarentena a todas esas personas, que fue algo terrible, ¿no? Fue algo que bueno, pues de repente personas que teníamos que estar todos en nuestra casa y ellos no tenían dónde estar, ¿no? Fue algo horroroso. Y sí, claro que hay nuevos perfiles, por ejemplo, mujeres que han estado trabajando en trabajo doméstico y que por el miedo a contagio han perdido su empleo porque el empleador les ha echado simplemente, ¿no? Entonces sí que nos encontramos con esto, nos encontramos con las mujeres víctimas de prostitución y trata, que efectivamente, si siempre son las grandes excluidas, pues la pandemia ha sido para ellas un golpe horrible, ¿no? Han dejado de poder pagar sus habitaciones. Tenemos, bueno, pues familias que han visto cómo se reducían sus ingresos o cómo perdían sus empleos, por lo tanto no podían pagar suministros, tenían que abandonar su casa, han tenido que cambiar de casa a condiciones mucho más de infravivienda. Bueno, nos estamos encontrando todos esos perfiles que, claro, el COVID ha devastado.
necesitamos cambiar el sistema de protección, reforzarlo y hacerlo mejor, primero porque la ley dice que el sistema de protección social tiene que cubrir especialmente a los más vulnerables. Es algo que no se está cumpliendo. El sistema necesita ser más ágil, necesita ser más inclusivo y necesita tener en cuenta a las personas que están en la calle, y para eso pues tiene que escucharlas, tiene que hacer recursos en torno a las personas, poniendo a las personas en el centro y no a los recursos en el centro, y atender esas necesidades. Cada vez son más las personas que no encuentran su camino, que no ven salida a su vida, perdidos en un laberinto, en un sistema de protección social que no les protege. Ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Personas perdidas en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta, nadie sin hogar. Lo que hay ahora está fallando, es inadecuado. Nos hemos encontrado con personas que nos dicen estuve llamando al centro de salud, no me cogían, la cita era telemática. Si para todos ha sido la brecha digital algo que nos ha puesto, ¿no?, en un brete, para personas que ni siquiera tienen acceso a lo digital, al wifi, a tener un ordenador, ¿cómo podemos organizar citas telemáticas? ¿Cómo podemos pedir algo que es una quimera si estamos viviendo en la calle? En primer lugar, las administraciones tienen que no alejarse de la ciudadanía, las administraciones tienen que facilitar el acceso a derechos. ¿Cómo se hace esto? Evitando burocracias imposibles, plazos imposibles, papeles que son como, pues algo dificilísimo para todos. Esto para empezar, para seguir garantizar que se cumple con estos derechos, que las personas no ven vulnerados sus derechos, y esto solo se puede hacer mediante un acompañamiento que nosotros entendemos como un acompañamiento cercano, con plazos a medio, a corto y a largo plazo, porque si no es inviable que las personas puedan hacer vínculos, puedan salir de su proceso y puedan hacer cambios, ¿no? Y luego también tiene que haber un sistema de denuncia, cuando los derechos son vulnerados. En muchas ocasiones las reclamaciones previas no son asistidas por la justicia. ¿Cómo podemos saber cómo hacer una reclamación previa, ¿no? Si para todos es muy difícil, si tú vives en la calle, ¿cómo puedes acceder a eso? ¿No existen medidas actualmente para prevenir el sinhogarismo? Si existen, son insuficientes. Si estamos viendo, lo que nos encontramos las entidades como Cáritas es que la gente está en la calle, entonces no está funcionando. Nos hace falta un sistema de viviendas público que sea accesible, al que se pueda llegar y al que se pueda garantizar que puedan acceder las personas más vulnerables, y desde luego no está funcionando porque nos seguimos encontrando con casi 300 personas en la calle. Es noviembre y hace frío. Mis pies mojados no secan, mi alma no se calma. Todas mis rimas se hunden, sin más desaparecen entre las miradas de la gente. No, la calle es eso, físicamente y mentalmente mina, te degrada, te acaba degradando. Los prejuicios principales que nos encontramos cuando vemos a una persona sin hogar, normalmente el más acuciante es el que vemos una persona solo con necesidades. Las personas tienen necesidades y tienen capacidades. Tendemos a olvidar que esas capacidades existen y que pueden ser promocionadas, y que esa persona, lo único que ha ocurrido es que, además de sucederle unos acontecimientos estresantes fuertísimos en un corto espacio de tiempo, además de eso ha visto vulnerados muchísimos de sus derechos.
Esto se olvida, entonces esto es lo principal, vemos a una persona que es un problema, no vemos a una persona capaz de hacer, de desarrollar, de poder tener una vida plena, íntegra, digna, etcétera, etcétera. Y además de eso todo lo que acompaña, ¿no? Pues es una persona violenta, creemos que no tiene estudios porque está en la calle, creemos que no sabe gestionar sus cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son todo prejuicios porque cuando tú conoces a las personas ves que solo necesitan un apoyo, ¿no? un vínculo para poder iniciar un proceso. No tenía dónde ducharme, no tenía dónde comer, no sabía cómo salir de esta situación. Cuando en Cáritas me dijeron que me podían ofrecer un piso para mí sola, lo primero que dije es tener una casa después de estar en la calle, es tener la vida, sentir la vida dentro de ti. Olga, ¿es difícil salir de la calle? Es muy difícil salir de la calle si no tienes un vínculo que te ayude a hacerlo, si no tienes un acompañamiento que entienda y esté a tu lado, ni delante ni detrás, que entienda y respete tus procesos y que vaya a tu ritmo. Porque las situaciones de deterioro en calle pues no son situaciones que se puedan resolver ni en un día ni con 2 recursos, son situaciones que exigen cambios muy interiores, muy fuertes, de volver a estructurar, volver a rehacerse, y eso necesita tiempo, necesita vínculo, necesita apoyo y necesita de alguien cercano que pueda acompañarte en ese viaje. ¿Cómo es ese acompañamiento que hacéis desde Cáritas con una persona que está en la calle? Bueno, desde Cáritas intentamos abordarlo desde todas las áreas, pero especialmente desde el programa de Personas sin Hogar, lo que siempre se establece es un vínculo con la persona. Se pone la persona como centro, la persona tiene que ser el centro del acompañamiento, no el recurso, es la persona que con sus capacidades, con sus necesidades habrá que abordar las necesidades, intentar reducirlas y habrá que potencializar esas capacidades. Y bueno, eso es una cuestión de tiempos largos, tiempos que exige caídas, subidas, bajadas. Es un espacio, nosotros decimos que no son itinerarios jamás lineales, son espirales, como nos pasa a todos, nos caemos, nos levantamos, subimos, bajamos, y hay que estar en todas las fases del proceso. Ustedes son el motor de la iglesia que organiza el amor, Cáritas. Su testimonio les ayuda a cambiar el curso de su propio corazón. En ese programa lo que hacemos es vincularnos con la persona, ofrecemos primero cubrir esas necesidades básicas, como pueda ser el alojamiento, la manutención, etcétera, etcétera, también todo lo básico, ¿no? Lo inicial, y a partir de ahí pues ofrecemos una serie de actividades, por ejemplo el taller de fotografía, el taller de madera, etcétera, etcétera. Con esto lo que intentamos es que la persona pueda desarrollar capacidades, pueda vincularse, pueda hacer una red social, pueda estar con otros compañeros que han vivido su misma situación y que probablemente, bueno, pues pueda haber un proceso de empatía donde cada uno, ¿no?, empuje al otro a poder reestructurar un poco más la vida. Por este programa concretamente pueden pasar 30, 40 personas perfectamente. Sí que es cierto que pues no todas las personas están durante todo el año, hay gente que se vincula más, gente que se desvincula o gente que inicia y termina proceso afortunadísimamente, pero sí que fluctúa mucho los números y sí que fluctúa mucho cómo estamos trabajando dependiendo de multitud de circunstancias, ¿no?, sobre todo las personales de ellos. Para nosotros, para Cáritas, el éxito es que una persona que entre en el programa mejore su situación de cómo venía. Esto es un éxito.
Creo que a veces nos planteamos objetivos inalcanzables, ¿no? Como la inserción absoluta, laboral, tal, sin tener en cuenta que las personas que acceden a veces necesitan empleo protegido, hay a veces que hay discapacidades, entonces tenemos que valorar un empleo adecuado para esto, ayudas que puedan hacer un mantenimiento de vida, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro éxito es que cualquier persona que pase por el programa mejore su situación. En este sentido, pues prácticamente todas las personas que han pasado por nuestro programa, salvo que se desvinculen, han mejorado su situación, han encontrado un alojamiento digno, se han relacionado con otras personas, han podido desarrollar capacidades, han podido hacer actividades, algunos de ellos han encontrado empleo, en empleos protegidos en algunos casos o en empleo ordinario en otros, etcétera, etcétera. Para eso siempre contamos además con otras áreas, ¿no? de nuestros compañeros y compañeras de Cáritas que pues, nos ayudan a todo eso, porque si no sería imposible. La manera de contactar con nuestro programa es variada. Nosotros salimos a la calle, nosotras concretamente mi compañera y yo salimos a la calle y contactamos con las personas a través del vínculo cercano, pues o quieres que tomemos un café o te damos la tarjeta, aquí estamos, si quieres algo pues cuando tú quieras nos llamas, nos solemos pasar varias veces, etcétera, etcétera. Pero también tenemos muchas derivaciones de otras entidades, de entidades públicas, de entidades privadas que nos dicen hay tal persona en este sitio, ¿qué os parece? Podemos, bueno, pues hacemos una entrevista, ¿qué te parece? ¿Quieres empezar un proceso o no? Y desde los propios servicios de Cáritas especialmente, las compañeras que están en atención primaria detectan que hay una persona sin hogar que acude por alguna necesidad básica pero que puede iniciar un proceso y a partir de ahí iniciamos el proceso. Desde Cáritas nos indican que el sinhogarismo es siempre una vulneración de derechos que tiene solución. Superando prejuicios y miedos, desde Cáritas nos invitan a conocer las distintas situaciones personales y sociales de muchos de nosotros para que, entre todos, busquemos el bienestar general por encima del particular, que el compromiso social ayude a tener una sociedad más justa. Yo creo que nos encontramos un poco ante el mismo problema con distintas caras probablemente. Nosotros cada año hacemos hincapié en una cara, ¿no? Un año decíamos, el alta médica puede ser una mala noticia si vives en la calle. En otras decíamos, bueno, pues las mujeres están invisibilizadas en la calle, no, pero realmente si os dais cuenta el perfil es el mismo, ¿no? Personas en la calle, con necesidades imperiosas, sin poder acceder a recursos como vivienda, educación, trabajo, participación, que se nos olvida y es muy importante que la gente pueda participar como ciudadanos. Es responsabilidad de cada uno comprender que no se elige acabar en la calle y una vez en ella no es fácil la salida. Es responsabilidad de toda la ciudadanía saber que no es fácil estar en la calle, que no es una responsabilidad individual, que estamos ante un sistema absolutamente injusto donde los últimos están al margen y que es un sistema que genera exclusión y que no atiende a todas las personas, que atiende solo a las personas que productivamente pueden hacer de esta manera algo y dejamos al margen a todos aquellos que son mucho más vulnerables y que por circunstancias vitales no han podido acceder a todos esos derechos a los que muchos hemos tenido el privilegio de poder hacer frente. Esto es lo que estamos pidiendo, ¿no? Sensibilización y acercamiento a este problema que es trágico, de una manera no simplista, ¿no? Que no pongamos el foco en la persona víctima de este problema, sino que pensemos qué estamos haciendo entre todos para crear una sociedad tan desigual.
que cuando vean a personas en la calle, al menos empaticen con esa situación, ¿no? Que piensen que solamente es una persona que ha vivido muchos acontecimientos muy duros en un espacio muy breve de tiempo y que además ha visto vulnerados sus derechos. Que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera si no tenemos una red personal muy estable, si no tenemos unos recursos muy estables, y que yo creo que esta pandemia y la vida en general nos va demostrando cómo en cualquier momento, ¿no?, nos pega un vuelco y donde estábamos estables ya no lo estamos. O sea que simplemente poniéndonos en los zapatos de otra persona ya podemos entender a esta persona. Esto es lo que nosotros principalmente pedimos. Una campaña que no tiene costación, es una campaña de sensibilización, y ojalá algún día consigamos que esto sea solo una anécdota y que no tengamos ni que hablar de sensibilización, ¿no? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.